Detente y piensa. ¿Y si te dijera que cada pensamiento que has tenido hoy, cada decisión que creías tuya, cada emoción que sentiste como propia, no ha sido realmente tuya, sino el resultado de una manipulación tan sutil, tan perfeccionada a lo largo de milenios, que ni siquiera puedes percibir su presencia? No estoy hablando de metáforas. No estoy usando símbolos para explicarte algo psicológico. Estoy diciéndote que existe un protocolo, un sistema de influencia operativo en este preciso instante. Mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras intentas comprender lo que estoy a punto de revelarte, y que ese protocolo lleva funcionando desde mucho antes de que nacieras, desde mucho antes de que tus padres nacieran, desde épocas en las que la humanidad aún no había olvidado del todo que el éter no es un vacío, sino un campo vivo, consciente, programable, y que quienes conocen su naturaleza pueden escribir en él como si fuera un lienzo invisible donde se pintan las realidades antes de que se manifiesten en la materia. Debes entender algo fundamental. La mayoría de las personas vive toda su vida sin siquiera sospechar que existe una capa de realidad operando justo por encima de su percepción ordinaria. Una capa que no es mística ni religiosa en el sentido tradicional, sino que es tan real y tan funcional como las ondas electromagnéticas que atraviesan tu cuerpo en este momento sin que las sientas, permitiendo que tu teléfono funcione, que la radio emita, que la televisión transmita, pero que tú no puedas ver ni tocar, porque tus sentidos no fueron diseñados para percibirlas directamente, y sin embargo ahí están operando, influyendo, conectando, y del mismo modo, existe ese campo etérico, ese océano invisible de información viva que los antiguos conocían con nombres diferentes, pero que siempre describían con la misma reverencia. Los Vedas lo llamaban Akasha, los griegos lo nombraban Neuma, los egipcios hablaban del Nun, primordial, los alquimistas medievales lo estudiaban bajo pena de muerte y lo llamaban quinta esencia, y todos ellos, desde civilizaciones separadas por miles de kilómetros y cientos de generaciones, llegaban a la misma conclusión aterradora y maravillosa a la vez, que ese éter no solo existe, sino que responde, que no solo responde, sino que puede ser moldeado, y que quien aprende a moldearlo puede literalmente escribir el guión de su realidad antes de que ésta se concrete en experiencia física. Ahora bien, ¿por qué este conocimiento fue sistemáticamente perseguido, censurado, ridiculizado y finalmente enterrado bajo capas de materialismo científico que te enseñaron desde la escuela? Porque una población que conoce estos principios es imposible de controlar. Porque un ser humano que comprende que sus pensamientos no son solo electricidad neuronal, sino campos de influencia que se proyectan en el éter y regresan como experiencias manifestadas. Es un ser humano que deja de ser manipulable, que deja de ser predecible, que deja de ser gobernable por los sistemas externos de poder. Y por eso el conocimiento del éter fue fragmentado. Sus prácticas fueron prohibidas, sus maestros fueron silenciados, y lo que quedó fue reducido a superstición, a folclore, a algo que la persona moderna educada debía despreciar como primitivo, cuando en realidad lo primitivo es creer que eres solo un cuerpo material navegando un universo muerto, cuando la verdad es que eres un campo de conciencia operando en un océano de conciencia mayor y que la interacción entre ambos es lo que llamamos realidad. Esto que te estoy diciendo no es filosofía, no es poesía, es el protocolo de grado 33, un término que probablemente escuches por primera vez, pero que ha sido conocido en círculos herméticos, sociedades iniciáticas y linajes de conocimiento oculto durante siglos, y que se refiere al nivel de comprensión en el que un iniciado deja de ser un receptor pasivo de la realidad, para convertirse en un co-creador activo de ella. Y esos 33 grados no son arbitrarios, no son simbólicos, corresponden a las 33 vértebras de tu columna vertebral, los 33 años de ciertos avatares espirituales, los 33 niveles de comprensión que atraviesas cuando despiertas del sueño colectivo y comienzas a ver lo que siempre estuvo ahí
pero que tu programación te impedía percibir. Y el protocolo es simplemente esto: la metodología exacta, paso a paso, que usan aquellos que ya despertaron para influir en el campo etérico de forma consciente y sistemática, para moldear probabilidades, para atraer circunstancias, para manifestar resultados que a los ojos del no iniciado parecen mágicos, sobrenaturales, imposibles, cuando en realidad son simplemente el resultado de conocer y aplicar las leyes del éter con la misma precisión con la que un ingeniero aplica las leyes de la física para construir un puente. Y aquí viene algo que debes comprender con absoluta claridad. Este protocolo no es exclusivo de los llamados buenos. No existe solo en monasterios y escuelas espirituales de luz, sino que es una tecnología de la conciencia que puede ser usada por cualquiera que la conozca, y ha sido usada durante milenios por estructuras de poder que comprendieron muy bien que si controlas el éter, controlas la percepción, y si controlas la percepción, controlas la conducta, y si controlas la conducta, controlas sociedades enteras sin que nadie se dé cuenta de que está siendo controlado. Porque la influencia no viene de afuera como una imposición visible, sino de adentro como un pensamiento que crees tuyo, como un deseo que crees espontáneo, como una creencia que crees haber llegado por ti mismo, cuando en realidad fue sembrada en el campo etérico que te rodea y que absorbiste sin filtro porque nadie te enseñó que necesitas un filtro. Nadie te explicó que tu mente no es un sistema cerrado, sino una antena receptora y transmisora, y que así como recibes señales, puedes elegir cuáles amplificar y cuáles rechazar, pero solo si sabes que las señales existen. La razón por la que la mayoría de las personas no perciben esto es devastadoramente simple. Fueron entrenadas desde la infancia para identificarse únicamente con el contenido de su mente, para creer que ellas son sus pensamientos, que son sus emociones, que son las historias que se cuentan a sí mismas, y cuando te identificas completamente con el contenido, pierdes la capacidad de observar el proceso, pierdes la distancia necesaria para ver que tus pensamientos llegan a ti más de lo que tú los generas, que tus emociones son activadas por patrones que no elegiste conscientemente, que tus creencias sobre quién eres y qué es posible para ti fueron instaladas en tu sistema operativo mental mucho antes de que tuvieras capacidad crítica para cuestionarlas. Y esa es precisamente la genialidad del engaño. No necesitas censurar la información cuando puedes hacer que la persona se identifique tanto con su programación que defienda esa programación como si fuera su identidad misma, rechazando cualquier cosa que la cuestione como un ataque personal. Los estudios de neurociencia moderna han demostrado algo que los antiguos sabían hace 3000 años, que entre el 95% y el 97% de tu actividad mental es subconsciente, automatizada, repetitiva, lo que significa que solo el 3% o el 5% de lo que piensas y haces en un día es realmente consciente, y ese porcentaje microscópico de conciencia intenta navegar la vida creyendo que tiene el control, cuando en realidad el 95% restante está ejecutando programas que fueron instalados en tus primeros 7 años de vida, cuando tu cerebro operaba en ondas teta, el mismo estado en el que un hipnotizador coloca a su sujeto para programarlo con sugestiones que luego ejecutará sin recordar por qué, y durante esos años absorbiste todo. Las creencias de tus padres sobre el dinero, sobre el amor, sobre lo que es posible, las limitaciones que ellos tenían se convirtieron en tus limitaciones. Los miedos que ellos sentían se grabaron en tu sistema como si fueran verdades universales. Y ahora, décadas después, sigues ejecutando esos programas sin cuestionarlos, tomando decisiones que refuerzan las mismas limitaciones, atrayendo las mismas circunstancias una y otra vez, y llamando a eso mi personalidad, mi manera de ser, cuando en realidad es simplemente la repetición automática de patrones que nunca elegiste conscientemente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido un pensamiento que te limitaba, que te decía que algo no era para ti, que eras demasiado viejo, demasiado joven,
no suficientemente educado, no suficientemente talentoso, no merecedor de eso que deseabas, y aceptaste ese pensamiento como verdad sin preguntarte de dónde vino realmente. ¿Cuántas veces has sentido una emoción de ansiedad, de miedo, de inseguridad, aparentemente sin razón lógica, y en lugar de observarla y preguntarte qué la activó, te identificaste con ella y dijiste, estoy ansioso, estoy asustado, estoy inseguro, convirtiendo un estado temporal en una identidad permanente? Y lo más importante, ¿has notado alguna vez que ciertos pensamientos parecen llegar justo en el momento en que estás a punto de hacer algo importante? Justo cuando estás a punto de tomar una decisión que cambiaría tu vida, justo cuando estás expandiendo tu visión de lo posible. Y esos pensamientos siempre, siempre llevan el mismo mensaje. No puedes, es peligroso. ¿Quién te crees que eres? Mejor quédate donde estás. Si alguna vez has experimentado esto, y sé que lo has hecho porque es universal, entonces ya has tenido un encuentro directo con lo que estoy describiendo, con la interferencia etérica que opera para mantener tu conciencia dentro de ciertos límites predefinidos. Y esa interferencia no viene necesariamente de una entidad maligna externa, como te contarían en una película, sino que es mucho más sutil y por eso mucho más efectiva. Es el campo colectivo de creencias limitantes de la humanidad, las egregoras de miedo que se alimentan de la energía emocional de millones de personas que piensan lo mismo, que temen lo mismo, que creen lo mismo, y ese campo colectivo actúa como un océano invisible de frecuencias que constantemente te bombardean con sugestiones, con pensamientos que no son tuyos pero que llegan a tu mente con tanta naturalidad que asumes que son tuyos. Y cada vez que aceptas uno de esos pensamientos limitantes, cada vez que dices, tienes razón, mejor no lo intento, estás reforzando el campo, estás alimentando la egregora, estás manteniendo activa la matriz de control que necesita tu energía emocional para existir. Ahora, déjame explicarte el mecanismo exacto de cómo funciona el protocolo de grado 33 para quien lo usa conscientemente. Y presta mucha atención porque esto es delicado, serio, y una vez que lo comprendes, no puedes descomprenderlo, no puedes volver a la ignorancia cómoda, porque tu conciencia habrá cruzado un umbral desde el cual no hay retorno. El éter, ese campo vivo del que hablo, no distingue entre bien y mal, no juzga si tu intención es benévola o egoísta, simplemente responde a la frecuencia vibratoria que emites, a la claridad de tu intención, a la coherencia entre lo que piensas, sientes y crees. Y aquellos que han dominado el protocolo de grado 33 comprenden que la manifestación en el plano material sigue una secuencia exacta. Primero, la imagen mental clara de lo que deseas crear, no como un deseo vago o una esperanza débil, sino como una visión tan nítida, tan detallada, tan real en tu imaginación, que tu sistema nervioso no puede distinguir entre lo imaginado y lo real, porque para tu subconsciente, para tu sistema límbico, para las partes antiguas de tu cerebro, la diferencia entre imaginar vívidamente y experimentar realmente es inexistente. Ambas producen las mismas reacciones químicas, las mismas respuestas hormonales, las mismas señales que se envían al cuerpo, y esas señales, esa bioquímica de la certeza, es lo que comienza a emitir la frecuencia vibratoria que se proyecta en el éter. Segundo, la emoción coherente con esa imagen, porque puedes visualizar todo lo que quieras, pero si tu campo emocional está transmitiendo miedo, duda, incredulidad, entonces estás enviando señales contradictorias al éter, y el éter, siendo un campo de respuesta precisa, te devolverá confusión, estancamiento, situaciones que reflejan tu ambivalencia interna. Por eso el protocolo requiere que primero sanes, que primero limpies, que primero te hagas cargo de las emociones densas que cargas desde hace años o décadas, porque esas emociones son como estática en una señal de radio. Interfieren con la transmisión clara de tu intención. Tercero, la acción coherente en el plano físico, porque el éter no hace el trabajo por ti, no materializa cosas de la nada como en un cuento de hadas,
sino que organiza sincronicidades, abre puertas, coloca personas en tu camino, crea oportunidades. Pero tú debes moverte, tú debes actuar, tú debes estar disponible para recibir lo que has pedido. Y aquí es donde la mayoría falla. Piden, visualizan, sienten, pero cuando llega la oportunidad disfrazada de desafío, disfrazada de incomodidad, disfrazada de algo que les exige salir de su zona conocida, retroceden, se asustan, interpretan la oportunidad como obstáculo y regresan a sus patrones antiguos, reforzando exactamente lo que decían querer cambiar. Escucha esto con mucha atención. Quien domina el protocolo de grado 33 comprende que la soberanía personal no es un estado al que llegas y te quedas para siempre, sino un músculo que ejercitas constantemente, momento a momento, decisión a decisión, pensamiento a pensamiento, porque el campo colectivo de limitación nunca deja de intentar reabsorberte, nunca deja de susurrarte que regreses al rebaño, que dejes de ser diferente, que abandones tu visión expandida y vuelvas a ser pequeño, manejable, predecible. Y la única forma de mantener tu soberanía es mediante la observación consciente constante, preguntándote una y otra vez, ¿este pensamiento que acaba de llegar es mío o es del campo colectivo? ¿Esta emoción que estoy sintiendo es una respuesta auténtica a mi realidad presente o es un programa antiguo que se activó automáticamente? ¿Esta creencia sobre lo que es posible para mí es verdaderamente mía o es algo que absorbí de mi familia, de mi cultura, de mi sociedad y nunca cuestioné? Y cuando comienzas a hacerte estas preguntas no como ejercicio intelectual, sino como práctica viva, momento a momento, algo extraordinario sucede. Comienzas a notar espacios entre tú y tus pensamientos, distancia entre tú y tus emociones, separación entre tu conciencia observadora y el contenido que observas, y en esos espacios, en esa distancia, en esa separación, encuentras tu libertad real, porque te das cuenta de que si puedes observar un pensamiento, entonces no eres ese pensamiento. Si puedes observar una emoción, entonces no eres esa emoción. Si puedes observar un patrón, entonces no estás condenado a repetirlo. Eres el espacio consciente en el que todo eso aparece. Y ese espacio consciente es tu verdadera naturaleza, incontaminada, soberana, libre, conectada directamente con el éter, porque tú eres una expresión individualizada del éter mismo. Y cuando despiertas a esto, cuando realmente comprendes esto, no solo intelectualmente, sino en tu experiencia directa, el juego cambia por completo, porque ya no estás rogándole a un universo externo que te dé cosas. Ya no estás esperando que algo fuera de ti cambie para que tú puedas ser feliz, sino que comprendes que tú eres el punto de acceso, que tu conciencia es el portal a través del cual el éter se expresa en forma material, y que cuando limpias ese portal de interferencias, cuando alineas tu pensamiento con tu emoción, con tu acción, te conviertes en un canal tan claro que las manifestaciones comienzan a suceder con una velocidad y una precisión que antes te habrían parecido imposibles. Y aquí está la parte que incomoda a muchos, pero que debo decirte, porque es parte de la verdad completa. Este protocolo no solo lo usan individuos aislados en búsqueda de iluminación personal, sino que ha sido usado durante siglos por estructuras de poder, por corporaciones, por gobiernos, por organizaciones que comprendieron que si puedes influir en el campo etérico colectivo, puedes dirigir sociedades enteras sin que nadie se dé cuenta. Puedes crear consensos sobre lo que es real, sobre lo que es posible, sobre lo que es aceptable. Y la población ejecutará esos consensos creyendo que son sus propias conclusiones, sus propias ideas, cuando en realidad fueron sembradas mediante la repetición constante, mediante el control de narrativas, mediante la saturación de ciertas frecuencias emocionales en los medios, en el entretenimiento, en las noticias, todo calibrado para mantener a la masa en ciertos estados emocionales que son más manipulables que otros. El miedo te mantiene reactivo, buscando protección externa, dispuesto a ceder libertades a cambio de seguridad.
La rabia te mantiene dividido, peleando con tu vecino en lugar de cuestionar a quienes diseñan el sistema. La distracción constante te mantiene en la superficie, consumiendo, comparándote, persiguiendo validaciones externas sin nunca detenerte a preguntarte quién eres realmente y qué viniste a hacer aquí. Y cuando mantienes a millones de personas en esos estados emocionales bajos, creas una egregora colectiva de limitación tan densa, tan pesada, tan omnipresente, que quien intenta salir de ella siente como si estuviera nadando contra una corriente invisible. Y muchos se rinden, muchos regresan, muchos deciden que es más fácil conformarse que seguir luchando, contra algo que ni siquiera pueden nombrar claramente. Pero tú que has llegado hasta aquí, tú que has escuchado estas palabras hasta este punto, ya no eres muchos. Ya has cruzado un umbral, porque esta información no llega a ti por accidente. Nada en este universo es accidental. La información siempre encuentra a quien está listo para recibirla. Y si estas palabras están resonando en ti, si algo dentro de ti está reconociendo lo que describo como verdadero, incluso si tu mente racional intenta rechazarlo, es porque tu conciencia ya había comenzado a despertar, ya había comenzado a cuestionar, ya había comenzado a sentir que algo no cuadraba en la narrativa oficial de la realidad que te habían enseñado. Y estas palabras son simplemente confirmación, son validación, son permiso para confiar en lo que ya habías comenzado a percibir por ti mismo. Y ahora lo que haces con esta información, cómo la integras, cómo la aplicas, eso es completamente tu decisión, tu responsabilidad, tu camino, porque este no es un conocimiento para acumular intelectualmente y luego olvidar. No es información para impresionar a otros en conversaciones o debates. Es un protocolo operativo que solo funciona cuando lo practicas, cuando lo vives, cuando lo conviertes en tu forma de navegar la realidad momento a momento. Y esa práctica comienza con algo muy simple pero profundamente transformador: la observación sin juicio de lo que sucede en tu interior, notando tus pensamientos sin engancharte con ellos, notando tus emociones sin identificarte con ellas, notando los impulsos automáticos sin seguirlos ciegamente. Y cada vez que logras ese espacio de observación consciente, cada vez que te das cuenta de que estás pensando, en lugar de estar perdido en el pensamiento, estás ejercitando tu soberanía, estás reclamando tu poder, estás saliendo del piloto automático y entrando en la presencia consciente. Y desde esa presencia consciente es desde donde puedes comenzar a usar el protocolo de grado 33 intencionalmente, conscientemente, para crear la realidad que eliges en lugar de la realidad que te fue programada. Y esto no es egoísmo, no es manipulación, no es jugar a ser Dios. Es simplemente ocupar el lugar que siempre fue tuyo, el de co-creador consciente de tu experiencia. Porque el éter va a responder a algo de todas formas. Va a responder a tus programas subconscientes si tú no intervenes. Va a responder a las frecuencias del campo colectivo que te rodea si tú no emites tu propia frecuencia claramente. O va a responder a tu intención consciente si aprendes a emitirla con claridad, con coherencia, con persistencia, y la diferencia entre vivir como víctima de circunstancias y vivir como creador consciente está únicamente en esta comprensión, en esta práctica, en esta decisión de despertar del sueño colectivo y comenzar a operar desde un nivel superior de conciencia. Y sí, al principio es difícil, al principio te sentirás como si estuvieras loco porque verás cosas que otros no ven, comprenderás patrones que otros no comprenden, sentirás la manipulación etérica cuando está sucediendo, mientras otros la absorben sin filtro, y habrá momentos en los que querrás volver a la ignorancia, a la comodidad de no saber, a la seguridad del rebaño, pero no podrás, porque una vez que el conocimiento entra, no puede salir. Una vez que la conciencia se expande, no puede contraerse, solo puede elegir fingir que no sabe. Pero el fingimiento crea sufrimiento, crea disonancia interna.
crea la sensación de estar traicionándote a ti mismo. Y ese dolor es mayor que la incomodidad de mantenerte despierto, de mantenerte consciente, de mantenerte firme en tu práctica de soberanía, incluso cuando el mundo entero parece conspirar para que regreses a dormir. Recuerda esto, no estás solo en este camino, aunque a veces lo parezca. Hay millones de seres humanos en todo el planeta que están despertando al mismo tiempo, que están haciendo las mismas preguntas, que están sintiendo las mismas incomodidades con la narrativa oficial, que están comenzando a usar el protocolo conscientemente, y juntos están creando una nueva egregora, un nuevo campo colectivo de posibilidad, de soberanía, de conciencia expandida. Y cada vez que tú practicas, cada vez que tú observas, cada vez que tú eliges responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, estás alimentando ese campo nuevo, estás fortaleciéndolo, estás haciéndolo más accesible para otros que están comenzando a despertar, porque así funciona el éter. Es colectivo, es compartido, es un océano en el que todos nadamos, y las ondas que tú creas con tu conciencia se propagan, afectan, influyen, y hay personas que ni siquiera conoces que están siendo tocadas por la frecuencia de tu despertar, que están sintiendo en su interior que algo está cambiando, que es posible vivir de otra manera, que no están condenados a repetir los mismos patrones de sus padres y sus abuelos, y todo porque tú decidiste despertar, porque tú decidiste practicar, porque tú decidiste convertirte en un punto de luz en medio de un mar de inconsciencia colectiva. Así que te pregunto ahora, directamente, sin rodeos, ¿qué vas a hacer con esto que acabas de comprender? ¿Vas a permitir que se quede como información interesante que escuchaste un día y luego olvidaste entre la avalancha de contenido sin fin que consumimos todos los días? ¿O vas a convertirlo en práctica viva, en herramienta operativa, en tu nueva forma de navegar la realidad? Porque si eliges lo segundo, si realmente decides integrar el protocolo de grado 33 en tu vida diaria, todo va a cambiar. La forma en que te relacionas con tus pensamientos, la forma en que procesas tus emociones, la forma en que tomas decisiones, la forma en que interpretas los eventos que te suceden, la forma en que te posicionas frente a los desafíos, la forma en que manifiestas tus deseos y sobre todo, la forma en que te experimentas a ti mismo, no ya como una víctima pequeña e impotente, navegando un universo hostil e indiferente, sino como una expresión poderosa y soberana de la conciencia universal, operando en un campo infinito de posibilidades donde todo, absolutamente todo, puede ser moldeado, transformado, recreado, si tienes la claridad de intención, la coherencia emocional y el coraje de actuar en alineación con tu visión más elevada. Y ese es el verdadero significado del grado 33. No es un título que recibes de una organización externa, no es un certificado que cuelgas en la pared, es el estado de conciencia al que llegas cuando finalmente comprendes, no solo intelectualmente, sino en tu experiencia directa, que tú y el éter son uno, que tu conciencia individual y la conciencia universal no están separadas, sino que son como una ola y el océano, diferentes en forma pero idénticas en esencia. Y cuando vives desde esa comprensión, cuando operas desde ese nivel de conciencia, la manipulación externa pierde todo su poder sobre ti porque ya no hay nada que manipular. Ya no hay un yo pequeño y asustado que necesita protección, que busca aprobación, que teme al rechazo, que se compara con otros, que duda de su valor, sino que hay solo presencia consciente observando, eligiendo, creando, respondiendo, evolucionando, y esa presencia consciente es invulnerable, es inmortal, es eterna, porque no es algo que creaste, sino algo que siempre has sido y que simplemente habías olvidado bajo capas de programación, de condicionamiento, de identificación con roles y máscaras que nunca fueron realmente tú, y ahora, en este momento, tienes la oportunidad de recordar, de reconocer, de reclamar lo que siempre fue tuyo,
Y no necesitas permiso de nadie para hacerlo. No necesitas que alguien te autorice, te certifique, te valide, porque la soberanía no se otorga, se asume, se ejerce, se vive, y comienza exactamente ahora, con la próxima respiración que tomes conscientemente, con el próximo pensamiento que observes sin engancharte, con la próxima emoción que sientas sin identificarte, con la próxima decisión que tomes desde tu centro en lugar de desde tu programación. Y así, respiración a respiración, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, te convertirás en lo que el protocolo de grado 33 siempre ha estado diseñado para revelar. Un ser humano completamente despierto, completamente soberano, completamente libre, operando conscientemente en el éter viviente que es la verdadera sustancia de la realidad. Y desde ese lugar, desde esa comprensión, desde esa práctica viva, comenzarás a experimentar sincronicidades que antes te habrían parecido milagros, manifestaciones que antes habrías considerado imposibles, transformaciones que antes habrías creído inalcanzables, no porque hayas ganado superpoderes mágicos, sino porque finalmente comprendiste cómo funciona realmente el universo, cómo opera verdaderamente la conciencia, cómo se teje efectivamente la realidad en el telar invisible del éter, y ahora sabes, y una vez que sabes no puedes no saber, y una vez que despiertas no puedes volver a dormir de la misma manera, y eso puede asustarte o puede liberarte, puede paralizarte o puede empoderarte. Y la diferencia está únicamente en tu disposición a soltar el control que nunca tuviste para abrazar la soberanía que siempre fue tuya. Así que respira profundo, siente tu cuerpo, reconoce tu presencia, date cuenta de que estás aquí, ahora, consciente, vivo, despierto, y que eso en sí mismo ya es un milagro, ya es poder, ya es magia, y todo lo demás es simplemente aprender a usar conscientemente lo que siempre has estado usando inconscientemente. Y ese es el viaje, ese es el camino, ese es el protocolo de grado 33. Y tú, exactamente tú que estás aquí ahora mismo, ya has comenzado a transitarlo, porque no estarías aquí, no habrías llegado hasta este punto. No estarías resonando con estas palabras si no fuera porque algo en ti ya había despertado y te trajo hasta aquí para que recibieras esta confirmación, esta validación, este permiso para confiar en lo que ya sabías en el nivel más profundo de tu ser. Y ahora solo queda practicar, vivir, encarnar, compartir cuando sea apropiado, en silencio cuando no lo sea, pero siempre, siempre, manteniéndote fiel a tu propia experiencia directa de la verdad, porque esa es la única autoridad real, la única guía confiable, el único maestro verdadero que necesitas, y todo lo demás, incluyendo estas palabras, son solo señales apuntando hacia lo que tú mismo debes descubrir, verificar, confirmar en tu propia experiencia, porque el protocolo no se aprende, se vive, no se estudia, se practica, no se cree, se experimenta, y ahí, en ese espacio de experiencia directa, encontrarás todo lo que has estado buscando y te darás cuenta de que nunca estuvo perdido, simplemente estaba, esperando a que estuvieras listo para recordarlo, para reclamarlo, para vivirlo. Y ese momento es ahora, ese lugar es aquí, y ese alguien eres tú.